Está con nosotros Daniel Wiener, gerente general de la empresa Induwagen. Daniel, bienvenido, un gusto tenerte en este programa. ¿Es verdad que el alza del IVA al 15% va a disparar los precios de los vehículos en el Ecuador o ya subieron? Cuéntanos. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo especial a los radioyentes. Efectivamente, se prevé o está anunciada una alza del IVA al 15% para el mes de abril. Y nosotros desde el sector automotriz vemos de manera, nos va a afectar mucho, nos va a afectar más del 3%. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien pasa del 12 al 15% el IVA también es clave para el ICE, es la clave de la fórmula del ICE. Entonces, en el momento en que sube el IVA, en cascada se dispara el ICE. Pero a ver, ¿por qué, Daniel? Buenos días. Se supone que los impuestos deben ser cobrados en razón del precio FOB. Es decir, si hablemos de carros importados, que son la gran mayoría, la inmensa mayoría. Creo que aquí ya ni ensamblan, antes ensamblaban vehículos, no sé si ahora... Sí se ensamblan. Pero muy poco, el mercado de ensamblado debe ser muy pequeño, reducido. sí. Ya. Hablemos de un carro importado, chino, japonés, americano, alemán, ruso, lo que tú quieras. El precio FOB, o sea, el precio de embarque antes del costo, transporte, flete, el costo del carro, ya, seguro y flete. El costo del carro, por ejemplo, es $20.000 en los Estados Unidos. Sobre los $20.000, bueno, tú pagas un transporte, calcúlale $2.500 el transporte del carro, ok, y el seguro, igual hay que asegurar, ponle $500 más el seguro, estamos hablando de $3.000. Pero el IVA no debe de ser sobre otra cosa, sino sobre lo que costó FOB, o sea, el costo del carro, entonces 12%. El ICE debe ser sobre ese costo, o sea que, ¿cómo se maneja aquí la fórmula? El ICE te lo cobran ya empaquetado, costo, transporte, seguro, y hasta IVA, y ahí te costean el ICE. A ver, vamos a explicarlo un poquito más Por macro. favor. El ecuatoriano cuando compra un carro paga 22 impuestos. ¿Ya? Dios mío. 22 impuestos entre impuestos. Que nos subsidian el combustible. Exactamente. Que nos subsidian el combustible. Los tres más importantes son el IVA, el ICE y el arancel. Los otros son ISD, hay tasas, el FODINFA, hay seguros, hay impuestos más pequeños, pero los tres más importantes son esos. Entonces, el IVA es el 12% del valor total del vehículo. ¿Qué es el valor total del vehículo? Ya con transporte. O sea, ya inclusive con márgenes de utilidad, digamos, ¿no? Si yo pongo el carro en $19,990 incluido el IVA, eso quiere decir que el carro cuesta $18.000 sin el IVA, ¿no? Entonces tengo que poner el IVA en base a todo el costo del carro. Ok, perfecto. Al precio de venta al público. No estoy muy de acuerdo, pues está bien, ya. O sea, así que se claro, calcula. yo sé, pero así lo ponen desgraciadamente el Estado. Pero exactamente. Bueno. Es el 12% del precio de venta al público. Ya. Ahora vamos al ICE. El ICE se toma el PVP total, incluido IVA, ¿ya? Es decir, 19.990, no 18.000. No 18.000. Se toma el costo total del vehículo. Esto se creó en el 2009. Hasta el 2009 era una tarifa plana de 5%. A partir del 2009 se reformó, ya sabemos en qué gobierno, y se disparó totalmente. Entonces los carros entre 10 y $20.000 pagan 5% de la base del valor total del vehículo. De 20 a $30.000 pagan 10%. De 30 a $40.000 pagan 15%. Y de 40 a $50.000 va subiendo así sucesivamente. Dice un oyente, si el IVA sube 3 centavos por dólar, ¿por qué tiene que influir tanto en ese incremento? Nos parece a los criteriosos que es solo un intento por aprovecharse, dice el oyente. Porque el ICE está calculado en base al IVA. Entonces, si el IVA sube, naturalmente en cascada el ICE sube y hace a su vez subir al IVA. Es decir, siguiendo son este dos ejemplo, impuestos que se potencian mutuamente. Siguiendo este ejemplo, cuando el IVA sube, el carro ya no cuesta 19.990, va a estar por encima de los $20.000, con lo cual el porcentaje de ICE aumenta, aumentando así el precio final del carro. Exactamente, o sea, yo no puedo ponerlo en 20.500. Claro. El concesionario no gana más. El Estado gana más. Yo no lo puedo poner en 20.500 porque saltea una banda diferente de ICE. Entonces tengo que ponerlo en $22.000 para poder cubrir los impuestos adicionales que se generaron por esa subida del IVA. Está clarito y lo ayudo a explicar. Hoy, o hasta hace poco, o hasta hoy, sí, porque en marzo. Ahora, ustedes tienen que vender en marzo todo el stock. Hasta este mes. Porque la gente tiene que entender, el que quiere comprar carro nuevo,
vaya en marzo, vaya hoy mismo. ¿Dónde queda la dirección de Avenida Carlos Julio Arosemena y aquí en Plaza Moderna? Bueno, vayan hoy, mañana, pasado, porque donde van en abril van a encontrar un precio mayor y no por culpa del concesionario, sino que el Estado va a ganar más dinero y dicen que nos subsidian el combustible. Por Dios. Y hay esos macroeconomistas que nos meten ese cuento desde hace tiempo. A ver, pero para explicar lo que está diciendo Daniel, el asunto es que todo estaba programado para manejar las bandas del ICE y todo eso para que el carro cueste 19.990. Pero de repente al subir el IVA 3%, va a pasar esa banda. Entonces, ya no solamente que encarece el carro porque aumentó el IVA, sino porque también el ICE prácticamente se duplica. Exactamente. Y se duplica porque al pasar esa banda ya no solamente se va a pagar 5% de ICE, sino que se va a pagar 10% de ICE. Y además igual el ICE aumenta porque justamente antes se calculaba en base a un 12% de IVA y ahora a un 15% de IVA. Dice un oyente, solo aumentaría el ICE un 3%, los 3 centavos por dólar. No necesariamente. O sea, a ver, el ICE, si es que es un carro que cuesta $17,000, entonces no salta de banda, se va probablemente a 18,500. Pero los carros que están al tope de la banda, 29,990, 39,990, 19,990, que son además muchos de esos carros, saltan a la siguiente banda. Entonces ahí es donde se ve el incremento mayor. Ahora, pero en todo se va a ver un incremento fuerte. Daniel, una pregunta justamente para añadir contexto a este tema. Estos carros de 19.990, que me imagino que estamos hablando de MG Motors. MG Motors, Chevrolet, Volkswagen. Pero en este caso, digamos, tienen origen chino. Sí. Entonces, al tener origen chino, en la conversación de la ciudadanía está el TLC con China. Y la expectativa que se tiene es que, si bien se habla de desgravación paulatina, una canasta de desgravamen según sectores, ¿cómo afecta esto al tema de vehículos? Porque habrán personas que creen que porque se firmó el acuerdo comercial con China, inmediatamente el arancel baja a cero, entonces este incremento de precio no procede y es como zapada del concesionario. Entonces, un poquito para explicar a la gente cómo es el proceso de desgravación del acuerdo comercial y cómo afecta al bolsillo de las personas. Correcto. A ver, primero el acuerdo todavía no está operándose. O sea, está aceptado, ya está aprobado, pero todavía no entra en vigencia. Sino en el segundo semestre. Sino en el segundo semestre. Entonces, en el segundo semestre vamos a ver una pequeña reducción. ¿Por qué pequeña? Porque el único impuesto al que beneficia el acuerdo es el arancel, no el ICE, no el IVA, ninguno de esos otros. Es solo para el arancel. ¿Y cuánto tiene el arancel? Y tiene 40% arancel o 35% arancel, dependiendo si el motor es mayor o menor a 2.0. Entonces, en el caso de los carros, que son la mayoría, los de 40% arancel, la desgravación es a 15 años. Entonces, 40 dividido para 15 es 2.66% anual. Y la subida del IVA es 3%. Y más la subida del ICE, realmente va a haber una suerte de compensación pequeña. La diferencia la vamos a empezar a ver probablemente a partir de aquí a 3 o 4 años, cuando ya ese 2.66 se ha convertido en 10%. Entonces ahí vamos a ver realmente una ventaja o un beneficio para el consumidor. Como segunda cosa, yo quiero decir una cosa a nombre de... Yo soy parte del directorio de la EADE. Para nosotros es muy difícil subir precios para ganar más. El concesionario tiene que tener los precios más bajos posible para ser competitivo. En el Ecuador hay 90 marcas de vehículos, todas intentando vender. Entonces es un mercado muy abierto, muy dinámico y muy agresivo, donde es muy difícil que tú puedas no aprovechar una ventaja que tengas para vender más por volumen, ¿no? Entonces quiero responder eso que tú decías sobre que se paga el concesionario para ganar más. Normalmente la óptica del concesionario siempre es cómo bajo los precios para poder vender más volumen. Es increíble, o sea, la principal industria que tiene el Estado, María Sol, es la industria automotriz, sin tener un obrero o un destornillador que fabrica un carro. O sea, es impresionante lo que el Estado se mete por cada carro importado, como que si lo hubiese fabricado el Estado. Y así, y yo quiero insistir en este tema, y así molestan los macroeconomistas que nos subsidian el combustible. Claro, dicen que el combustible en Miami o en Nueva York cuesta $3.20 y aquí cuesta $2.40. Sí, pero el carro en Miami o en Nueva York es la mitad de lo que cuesta aquí. Pues entonces, lo que pagamos en aranceles, en ICE, en IVA, etcétera, por importar un vehículo, o sea, a la larga terminamos pagando ese, entre comillas, subsidio cuando compramos el carro. Antes de llegar por primera vez a la estación de servicio ya estamos pagando todo lo que supuestamente nos van a subsidiar en 3 o en 4 años.
Por Dios, aquí no hay subsidio de nada, señores. Todos pagamos de entrada o de salida, pero lo pagamos. Y nos meten cuento, que es lo más triste. Ahora, pareciera que el incremento de impuestos ya es leche derramada, como se dice en la calle. O sea, ya es un tema que el gobierno va adelante. De hecho, la ley se implementa, creo que entra en registro oficial hoy día, y a partir del 1 de abril empieza el 15% el IVA y así el incremento de impuestos. ¿Qué otras alternativas tienen los concesionarios para hacerle frente a esta situación que claramente los pone en desventaja? Bueno, lastimosamente ya vemos una desaceleración en el mercado. La industria el año anterior terminó como en 132.000 unidades, más o menos 5% por debajo del 2022, y este año ya en el acumulado hasta febrero estamos 15% con respecto al 2023 más abajo. Entonces ya vemos una desaceleración en la compra, o sea, en el mercado se está contrayendo. ¿Qué podemos hacer? Solicitar al gobierno una reestructuración del ICE. Yo creo que eso lo venimos... Pero en un punto de orden ahí, Daniel, ¿por qué no solamente el IVA del ICE? Porque tantos impuestos, más de 20 impuestos pagan los carros. Bueno, sí, efectivamente. O sea, siempre hemos pedido desde la EADE y desde la EA que se reestructuren las fórmulas y que la carga tributaria sea un poco menor, ¿no? Así sea una reducción paulatina, estas bandas de 20 a 30 mil dólares sea algo más orgánico, una cuota fija de 10% y nada más. Ese sería el planteamiento con respecto del ICE. Nosotros al gobierno, en el gobierno anterior estuvimos muy cerca de eso. La idea era hacer 3 bandas, una de 5%, una de 10% y una de 15%, y ahí terminaba el ICE, ¿no? Ahí terminaba el ICE. Estuvieron bien interesados en hacerlo, pero nunca se dio el momento por todos los problemas que hubo. Inclusive vimos la forma de hacer que vimos por la elasticidad de los mercados cómo el gobierno seguía recaudando lo mismo o incluso más, porque todas las zonas de arriba donde pagan 25 o 30% de ICE empiezan a crecer. Cuando baja, esa parte de arriba del mercado vende mucho más y ganas más por volumen, ¿no? Lastimosamente no se ha hecho. Lastimosamente el gobierno sigue viendo al sector automotriz y finalmente a la ciudadanía como una... O sea, es una visión muy fiscalista la que tiene, la que está detrás de esto. O sea, ¿sabes qué, Daniel? Yo, o sea, con lo que estoy escuchando de los impuestos, esta visión fiscalista, veo que el Estado, el señor Estado, ve al carro como un artículo suntuario de lujo, que debería pagar impuestos a consumo especial. ¿Por qué? Bueno, así se lo vio en su momento. Yo creo que un carro de 20 mil dólares no es un carro de lujo, un carro de 15 mil dólares o 16 mil dólares no es un carro de lujo, inclusive puede ser un elemento de trabajo. El parque automotriz ecuatoriano es uno de los más antiguos de Sudamérica y uno de los más antiguos del mundo. Eso hace que hayan más emisiones de carbono, eso hace que haya más consumo de combustible. Mira, te voy a poner el ejemplo perfecto, es Chile. Chile tiene 1 millón de personas más que nosotros. Es decir, tiene casi la misma población. Se venden 3 veces más vehículos que en el Ecuador. Y solo hay un impuesto, el IVA, nada más. Pero es que así debe ser. Y en Chile el gobierno recauda más que en el Ecuador. Por supuesto, porque la gente importa más caro. Más bien, Juan Javier, lo que tú siempre has dicho, y yo me adhiero, mejor dicho, a eso. O sea, en vez de estar cobrando ICE por un Ferrari, más bien averigüen el que importa el Ferrari o el que compre el Ferrari, averigüen sus antecedentes a través de la UAFE y eso de ahí. O sea, ¿cómo así va a comprar un carro de 300 mil dólares una persona? Averigüen. Y si esa persona tiene ingresos 300, lícitos... 500, o 500. 600. Y si esa persona tiene ingresos lícitos justificados por los cuales ha pagado impuestos en el tiempo, etcétera, que compre el Ferrari. Y que pague el 15% del Ferrari, que ya es un montón de plata. Pero no, o sea, aquí más bien que importe cualquier carro con tal de que pague el ICE, y después lo que sí vemos es esos carros ahí de repente medio sospechosos, sin placas, gente que antes andaba a pie o en colectivo y en 2 años ya tienen Ferrari, y eso sí no averigua. O sea, debería ser al revés, más bien dar facilidades para los ingresos de vehículos, para que la gente, la colectividad tenga a mejor precio los carros. Y cuando son carros de altísima gama, también ahí aprovechar para averiguar, investigar de dónde salen los fondos para comprar esos carros. Sí, o sea, lastimosamente tenemos... O sea, el sistema es un sistema retrógrado que no favorece al ciudadano.
Hoy el carro es un medio de transporte, el carro muchas veces con estos sistemas digitales es una herramienta de trabajo y no lo vemos nosotros como que debería pagar impuestos a los consumos especiales. Si es que un carro de muy alta gama lo quiere pagar, pues eso tal vez sí, ¿no? Pero los carros de 10, 20, 30 mil dólares son el medio de transporte de las familias y de los ecuatorianos y son también un medio de trabajo, ¿no? Ahora, a mí me consta que desde la AEADE llevamos, o sea, al menos me recuerdo los 3 últimos gobiernos que están pidiendo una revisión de impuestos para poder hacer más atractivo el negocio, para que la gente pueda acceder a un carro. O sea, sí, yo he sido parte del comité de la EADE que fue al gobierno y que propuso nuevas fórmulas y formas creativas. Incluso en un caso hubo una propuesta para que haya un cambio entre impuestos por subsidios. ¿Qué quiero decir con eso? Que te rebajaban completamente el ICE a 0, pero tú solo podías poner gasolina no subsidiada. Entonces con eso era simplemente un cambio. En vez de pagar impuestos al comprar el carro, pagabas precio internacional de la gasolina. De hecho, por eso yo decía que lo pagas de entrada, el famoso subsidio. Exactamente. Ahora, va en cadena un tema, porque la gente dice, pero tú compras carro nuevo, compra carro usado. Bueno, la reventa también se encarece. Pues. Mientras más alto es el precio del carro importado, también más alta es la reventa. ¿Por qué? Porque la gente trata de que el spread entre el carro nuevo y el carro usado sea lo menor posible. Si tú compras un carro de $12,000, te cuesta un carro de $12,000, tú tu carrito viejo lo vendes en $3,000 y ya sabes que esa diferencia. Pero en cambio, si tú tienes ese carro de $12,000 te cuesta $25,000 o te cuesta $23,000, ese carro usado que tú tienes tratas de venderlo en 10 o en 12 para que el spread sea lo menos impactante posible. Mira, Pocho, toda la cadena de valor se ve afectada. La industria automotriz emplea más o menos 120,000 personas en toda su cadena de valor. ¿Qué quiero decir con eso? La cadena de valor es los concesionarios, los talleres, los vendedores de llantas, los vendedores de financiamiento, los vendedores de seguros, los vendedores de repuestos. Es una industria completa que se ve afectada. Si tú bajas los impuestos y pasas de vender 120, 130,000 carros a vender 180,000, no solo vas a vender 60,000 carros más, vas a vender 60,000 seguros más, 60,000 créditos más llantas, más repuestos, los talleres se llenan. Entonces toda la economía se ve afectada de manera positiva por un bajo en precios. Tengo una inquietud. Cuando el impuesto al valor agregado regresa al 13%, que en algún momento tiene que bajar, pues, ¿no? Pero no va a ser sino en 2 o 3 años mínimo. ¿Tanto? Bueno, ahí me imagino que los precios también de los carros van a bajar. Sí, definitivamente. Nosotros cada vez que tenemos una oportunidad de bajar los precios, los bajamos. O sea, eso es una oportunidad para los concesionarios. O sea, pensar que nosotros nos vamos a quedar con precios altos es darse un autogol. En el caso, si estoy haciendo las matemáticas bien, en el caso de los carros con origen chino, vas a tener una reducción de 2.66%, con lo cual ahí puedes como empatar el incremento del IVA. O sea, la ventaja competitiva estaría en lograr reducir la aplicación del ICE. Correcto. Ok. Correcto, sí. ¿Para qué? Porque al final del día es que ni el concesionario gana, digamos, ustedes pierden, pero también pierde el ciudadano. Porque Correcto. el que se lleva la tajada es el Estado. ¿Y para qué? Todavía no sabemos, porque la plata nunca alcanza. Entonces, digamos que la tarea estaría en ajustar el ICE a esos carros que no son suntuosos, que no son elementos de lujo, sino que son de aplicabilidad cotidiana. Correcto. Se han hecho cosas interesantes para bajar el ICE. Por ejemplo, en el gobierno anterior se aprobó el reglamento de la Ley de Simplificación Tributaria, que es una ley que exime el 15% del valor total del ICE. Entonces, todos los carros que cumplan con ciertas normas de seguridad, como airbags, luces de día, frenos con un sistema especial que se llama control de tracción, te exime el 15% del ICE. Sería interesante, por ejemplo, que el gobierno plantee que ese 15% se vuelva 40% de, por así decirlo, de perdón de pago. Entonces, con eso estamos fomentando que la gente compre carros más seguros. Por ejemplo, es una buena idea. Se pueden hacer 1000 cosas, hay que ser creativo, pero definitivamente mantener con tantas cargas tributarias a la ciudadanía para comprar carros es negativo. Dice un oyente, los carros van a subir por el ISD, el IVA y ahora el cambio del ICE, es decir, algunos carros subirán 10%. ¿Qué vaina? Esa es otra. Si el ISD sube,
el carro va a subir más también. Esa vaina, por Dios. Sí, Poquito va a andar en el carro los picapiedras. No, ya Son aquí las sabe 9:30. que vuelve mi troncomóvil a la calle, ya no queda otra. Bueno, un oyente, ¿cuánto es el subsidio a los carros que se ensamblan en Ecuador? Los carros que se ensamblan en Ecuador, siempre que cumplan con un mínimo, me parece que es 20% de integración local, o sea, de productos producidos en el Ecuador, valga la redundancia, no pagan el arancel, pero sí pagan el ICE. ¿Algo más que quieras comentar, comunicar, Daniel? Bueno, no, solo invitarlos, como decía el Pocho, a que los que estén buscando pues un vehículo que lo compren en este mes, porque hasta un MG. Un MG Por pueden favor. conocer nuestros vehículos en la avenida. Oye, el otro día estuve en un carro de un amigo, el ZS, que se compró a propósito porque escuchó en la radio. Qué lindo carro por dentro, ¿no? Sí, la verdad que son carros de muy alta calidad, los pueden conocer en la avenida Carlos Julio Semena, diagonal Van Borja, y también aquí en la avenida de San Borondón, en la Plaza Moderna. Ya saben, mete tu último golazo comprando el carro en marzo. Vuela a comprar en marzo, ahí en G Motor, ya es tu último golazo, porque en abril te golean en cambio a ti con los impuestos. No es G Motor, sino el sistema. Muchísimas gracias, Daniel Wiener, gerente general de la empresa Induwagen.